De vuestra paciencia vamos a ir lo más rápidamente posible para poder tratar todo el tema que es tan importante. Estamos en una nueva serie, si recordáis, en la que estamos hablando de cómo lidiar, cómo tratar con aquellas personas difíciles que además tienen la característica, la cualidad de que consiguen sacarnos de nuestras casillas. Y esto es terrible porque nos estropean muchas ocasiones especiales. Y una de las circunstancias más sorprendentes de este tipo de personas es precisamente la facilidad que tienen para sacarnos de nuestras casillas, lo rápido que consiguen cambiar nuestro estado de ánimo. Tú te encuentras en un día fabuloso, de buen humor, los pájaros cantan, las flores se levantan, todo es precioso y de repente aparece una de estas personas y en menos de un segundo, dos, ¿verdad? Ya estás enfadado, estás frustrado, estás enojado y molesto. Y es porque estas personas son virtuosas en tocar las teclas que te irritan, aquellas cosas que te molestan en tu vida. Por eso, si no queremos ser víctimas, caer en este tipo de manipulaciones, si queremos tener relaciones saludables, tenemos que aprender a controlar el enojo, a manejarlo. Y permitidme que diga un pequeño paréntesis, que el enojo no siempre es una respuesta negativa, no siempre es algo inapropiado, no siempre es malo. De hecho, hay muchas situaciones donde el enojo es la única respuesta apropiada e incluso una evidencia de amor. Si alguien trata de dañar a mi esposa o a mis hijos, me va a encontrar a mí de frente, me voy a enfadar, es algo que me va a molestar y voy a responder con dureza. Pero esto tiene que ver con mi amor por ellos. Si no lo hiciera así, entenderíais que habría desidia, apatía, desinterés, falta de amor en mí hacia ellos. Fijaos que el enojo precisamente en ocasiones es una evidencia de amor. Y de hecho la Biblia menciona 375 veces que Dios, el Padre, Jesús o el Espíritu Santo se enojaron. En Efesios nos dice el apóstol Pablo, y disculpad también con el problema de la letra, que no sé por qué no coincide, es el mismo título, pero a lo mejor la configuración y quizás sea un poco difícil de leer, pero nos dice Pablo, si os enojáis, no pequéis, lo cual obviamente implica que hay una manera de enojarse y no pecar, que podemos, en qué circunstancias, enojarnos y no estar haciendo algo malo con ello. Evidentemente el enojo egoísta, egocéntrico, incontrolado, esto sí que siempre es malo, que es pecado, pero no todo enojo es pecaminoso. Algunas veces el enojo es una respuesta apropiada. Dicho esto, lo normal, lo común, las más de las veces el enojo va a ser algo dañino, que nos va a hacer daño a nosotros mismos o a las personas que están a nuestro alrededor. Y la cuestión es que el enojo es una respuesta aprendida. Quería haber hecho algo, pero no me dio tiempo y además me iba a costar también tiempo aquí. Y es que vi en internet diversos vídeos que a veces circulan y te envían por el Face o cosas así, de niños imitando al papá o a la mamá, y seguramente os vienen a la mente en una escalera o tal, y el niño regañando, protestando, riñendo al padre, imitándolo, ¿verdad? El padre, no hagas esto, ¿no? La imitación. Y de hecho es cierto que el enojo es algo aprendido. Lo hemos aprendido en casa, de nuestros padres, de alguna figura de autoridad o de alguien que nos ha influido. Y la buena noticia es que, como todo lo que aprendemos, también podemos desaprenderlo. Nos cuesta, es más difícil, ¿verdad?, corregir malos hábitos, pero podemos modificar nuestra conducta. Y podemos aprender maneras adecuadas de cómo manejar el enojo. Y hoy me gustaría que hiciéramos dos cosas. En primer lugar, me gustaría que pudiéramos comprender distintas maneras en las que se manifiesta el enojo, ¿verdad?, que la Biblia nos presenta también. Y en segundo lugar, que pudiéramos ver algunos principios bíblicos que nos van a ayudar para manejar el enojo, para desarmar a estas personas que a veces nos hacen daño, como también para manejar el propio enojo en nuestras vidas. Y la Biblia menciona e identifica 4 diferentes maneras en las que nosotros expresamos el enojo. Yo les he puesto un nombre un poco más moderno para que las podamos asociar, ¿verdad?, con lo que conocemos día a día. Y la primera que quiero traer a vuestra presencia es
lo que podríamos llamar la gente maníaca, ¿verdad? Los maníacos. Son personas muy expresivas, personas que gritan, que tiran las cosas, son explosivos como volcanes en erupción. Todos tendréis en mente alguna persona que conocéis con estas características. Este tipo de personas además aparecen constantemente en los medios de comunicación, protagonizando noticias que tienen que ver con esa ira incontrolada. Yo cogí un ejemplo, por ejemplo, Naomi Campbell. Me venía a la mente que recordaba que en muchas ocasiones había sido denunciada. En esta noticia agredió a su chofer y se dio a la fuga. Lo dejó allí y él le puso una denuncia. Estaba en el asiento de atrás y no sé con qué, ni cómo, ni cuánto, pero él se sintió agredido y puso una denuncia. Pero no fue solo esto, su experiencia. No sé si llegáis a leer que en el 2008 un tribunal de Londres sentenció a la modelo a 200 horas de servicios comunitarios después de que se declarara culpable de agredir a 2 agentes de policía durante un incidente lleno de insultos cuando descubrió que una aerolínea había perdido una de sus maletas. La pérdida de una maleta hizo que perdiera el control y se lió a pegar a 2 policías que había allí. No solo esto, también en el año 2007 pasó 5 días fregando pisos y limpiando baños como parte de una sentencia en Nueva York tras lanzar un teléfono móvil a una empleada doméstica durante una discusión sobre unos vaqueros. También se le ordenó concurrir a clases de control de temperamento. Y aún hay otra, en esta misma noticia, otro párrafo, que dice que en el 98 Campbell agredió a una asistente. Georgina Galanis, la modelo, aceptó declararse culpable de agresión en un tribunal de Toronto a cambio de disculparse, pagar a Galanis una suma de dinero no divulgada e ir a clases de control de la ira. Es ese tipo de personalidad que conocemos, Charlie Sheen y otros famosos, ¿verdad?, que se caracterizan por, no es tanto una prepotencia, sino una ira incontrolable, estallar en erupción, y aquel que se encuentre por el camino, ya sea la autoridad, la policía, quien sea, no les frena, ¿verdad? En la Biblia encontramos algunos ejemplos así. Quizás el más conocido pudiera ser el de Caín. Dice en Génesis 4 que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Cuando los dos estaban ya en el campo, se refiere con Abel, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y notad que utiliza el verbo atacó a su hermano, porque esta es la actitud de este tipo de temperamento, es la respuesta al enojo, ¿verdad? Ataca al que tiene enfrente. Las personas que se comportan o tienen este temperamento explosivo, generalmente lo llevan con una enorme culpabilidad. Enseguida se arrepienten, se dan cuenta del daño que hacen y lo lamentan las cosas que dicen, las cosas que hacen. Generalmente están avergonzados, apenados y, como decía, con un profundo sentido de culpa. En segundo lugar, la segunda categoría sería la de los mudos, que son exactamente lo opuesto. No se ponen violentos, no gritan, al contrario, se quedan callados. Se ponen una máscara y fingen que no pasa nada. Nunca admiten que están enojados. Quizás os suene un diálogo parecido a este. ¿Qué te pasa, cariño? Nada, no me pasa nada. ¿Estás enfadado? No, no estoy enfadado. ¿Estás enfadado? Que no estoy enfadado, ¿no? Bueno, es ese tipo de actitud que tienen los mudos. Y ese tipo de personas, como decía, no son como las explosivas, sino que ellos hierven a fuego lento. Pero no deja de ser una olla a presión. Y hay momentos donde la olla revienta, ¿verdad? Donde se pierde el control y aquello estalla de forma incontrolada, causando también un enorme daño. El problema de los mudos es que ellos se tragan su enojo, y este es precisamente su problema. Porque si tú no sacas el enojo se queda dentro de ti, se queda en tu cuerpo. Y cada vez que tú te tragas el enojo, tu estómago es el que se enferma. De hecho, hay estudios, el doctor Macmillan ha identificado 51 enfermedades que pueden ser directamente atribuidas o causadas por el enojo. 51 enfermedades. De hecho, hoy los proctólogos saben que hay a veces ciertos dolores en el trasero que están originados en el enojo conservado.
Así que los mudos, los que se tragan su enojo, suelen ser personas con una sintomatología, ¿verdad?, que tiene que ver con presión alta, dolores lumbares, dolores de cabeza, úlceras, todo este tipo. Y todo esto relacionado con el enojo. Un buen ejemplo de un mudo en la Biblia lo encontraríamos en Jeremías. Es conocido como el profeta llorón. Era una persona muy enojada con lo que estaba ocurriendo en su alrededor, pero nunca eleva la voz, al contrario, raramente incluso llega a hablar, dramatiza, ¿verdad? Dramatiza el mensaje, no es una persona explosiva, sino que sencillamente lo ingiere, lo traga y se lo queda dentro de sí. Al final es paradójico porque cuidamos tanto la higiene de lo que comemos, que sean productos saludables, y la mayoría de las veces no es lo que comemos, sino lo que nos come a nosotros lo que nos enferma, ¿verdad? Y el enojo, cuando tú haces conserva de él, cuando tú lo retienes en tu interior, te está carcomiendo, te come por dentro, y no lo dudes, 51 enfermedades puede llegar a producir en tu vida. La tercera categoría sería la de los mártires. Los mártires son pasivos y tienden a castigarse a sí mismos. Cuando una persona tóxica o alguien de estos, ¿verdad?, desequilibrados llegan a su vida, generalmente ellos no piensan, mi jefe está loco, no piensan, lo he hecho mal, siempre me equivoco, tiene razón, verdad que malo soy, tendría que haberme despedido, qué bueno es él. Es muy característico de los niños que los padres discutan entre ellos y el niño se eche la culpa. Esto es porque yo me he portado mal, porque yo soy rebelde. En cierto sentido es lógico, porque el niño tiene una visión egocéntrica del mundo y cree que siempre eres el centro, el ombligo de todo lo que ocurre. Pero lo que ocurre también es que cuando uno crece, mantiene este tipo de percepción, ¿verdad? Y se convierte en un mártir. Si tú siempre estás diciendo cosas como yo debo, yo tengo, a mí nunca, a mí siempre, si tú crees que siempre llevas la culpa del mundo encima, sin duda alguna tú eres un mártir. Y una de las señales de este tipo de personas es que suelen sufrir depresión. La depresión puede estar causada por muchas cosas, pero una de las principales causas es cuando tú haces conserva del enojo, ¿verdad? Cuando te aferras a ese sentimiento y permites que se quede en tu vida y te haces un mártir, entonces tienes muchas probabilidades de en algún momento terminar deprimido. Un ejemplo de mártir en la Biblia sería el hermano mayor del hijo pródigo. Fijaos que nos dice el texto bíblico en Lucas 15 que, pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Está haciendo alusión a la fiesta que organizó el padre cuando el hijo pródigo regresó al hogar. Y él tanto se enojó que no quería entrar en la fiesta. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. ¿Os suena este y jamás, verdad? A mí nunca, siempre me has tratado. Y además la actitud esta de tener que ir el padre a rogarle que entre en la fiesta, esto es muy característico. Son personas a las que siempre hay que estar rogándoles, siempre hay que tener un enorme cuidado con ellas. Hacen sentir miserables a los demás, porque si ellos no son felices, tampoco quieren que nadie sea feliz. Arruinan las fiestas familiares, se sienten siempre como mártires, pero están tan equivocados como los que explotan o los mudos. Y por último, la cuarta categoría que quiero compartir con vosotros son los manipuladores. Los manipuladores nunca te van a decir a la cara que están enfadados. Van a poner una careta también de que no pasa nada, pero te la van a hacer pagar. Yo no lo olvido. Y el que la hace, la paga. Son vengativos. De hecho, muchas películas tienen como argumento este tipo de enojo, ¿verdad?, que busca la venganza. Y este tipo de personas no va a parecer que están enfadadas, pero van a usar con profusión el sarcasmo, la ironía. Van a meterte pullitas, van a pincharte donde te duele, te van a hacer daño. Y cuando te molestas, te van a decir, hombre, era una broma, no sabes aguantar una broma. Pero ellos no estaban bromeando, no lo van a reconocer, pero te van a tratar así. No, hombre, no le des importancia, era una broma. Un ejemplo bíblico de este tipo de personas serían los fariseos. Nos dice en Lucas también que, pero los fariseos, se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús.
Constantemente encontramos a los fariseos en el Nuevo Testamento enojados con Jesús y manipulando, conspirando, tramando cómo se iban a vengar de él. Ya sea que tengamos alguna de estas 4 personalidades en nuestro círculo de relaciones o que nosotros mismos seamos, ¿verdad?, así, la Biblia nos señala algunas verdades muy prácticas para luchar contra el enojo. Todas ellas están en el libro de Proverbios, así que vamos a usar hoy mucho el libro de Proverbios. Y la primera verdad, o el primer principio, lo primero que tenemos que hacer para poder controlar el enojo es calcular el coste del enojo. Es decir, antes de que te permitas enojarte, calcula cuánto vas a perder. Si tienes presente que siempre hay un precio que pagar por el enojo y que la mayoría de las veces no compensa ese precio, si lo tienes presente, seguramente te vas a enfadar mucho menos. Permitidme mostraros algunos versículos. En Proverbios 29-22 dice: la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Si te enojas, te vas a meter en problemas y peleas constantemente y vas a cometer muchos errores. Por tanto, si quieres actuar con sabiduría, no lo hagas. Continuamos, En el 15-18, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. En el 14-17, el que fácilmente se enoja, comete locuras. Y en el 14-29, el sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. Así que si me enojo, este es el precio que tengo que pagar. Recapitulamos: me voy a meter en problemas, voy a pecar, voy a causar discusiones, voy a cometer muchos errores, voy a hacer locuras y voy a hacer tonterías. ¿Realmente quiero enfadarme? ¿Realmente quiero pagar este precio? Cuando me enojo, siempre pierdo, siempre pierdo. Puedes perder el respeto de los demás, puedes perder el amor de tu familia, puedes perder el trabajo o, en último caso, incluso puedes perder la salud, como estamos viendo. A veces es verdad que puedes sentirte tentado a enfadarte porque parece que cuando te enfadas consigues resultados a corto plazo. Y es verdad, a corto plazo parece funcionar. Consigues que la gente se mueva, que la gente limpie, que la gente haga lo que tú esperas que ellos hagan, pero a la larga siempre terminas perdiendo, porque el enojo produce más enojo, más apatía, más rebeldía y más alienación. Así que antes de enojarte, pregúntate a ti mismo: ¿realmente quiero enfadarme? ¿Vale la pena el precio que tendré que pagar? ¿Quiero cometer más errores, hacer más tonterías, causar más discusiones? En segundo lugar, ve el dolor más allá de las palabras. Ya mencioné esto, si recordáis, en el mensaje anterior, pero permitidme que vuelva a repetirlo, porque es una de las claves, poder ver por qué esa persona dice lo que está diciendo. Leemos en Proverbios 19:11, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Fijaos, 2 actitudes que son balsámicas: refrenar mi enojo y pasar por alto la ofensa del otro. Si consigo frenarme en cuanto a manifestar mi enojo y no darle importancia a las cosas que pueden molestarme del otro, prácticamente no me voy a enfadar, no me voy a enojar. Pero no es tan fácil. La gente lastimada lastima a otras personas. Y cuando alguien te ha lastimado es porque esta persona también ha sido herida y aún lo está en el presente. La gente que no es amable son personas que no han sentido la bondad. No digo que no hayan sido buenas con ellas, porque hay gente que le haces todo y siguen diciendo: a mí es que nadie me quiere, nadie me ama. Son el típico Calimero, ¿verdad? Van por la vida pues como víctimas. Y en ese sentido, generalmente cuando ellos sienten que no han tenido lo que merecían, que no los han tratado con amor o con bondad, suelen ser personas rudas, sarcásticas, amargadas, pero con su actitud están gritando: necesito que me quieran, necesito atención, necesito sentirme amado, ¿verdad? O muchas veces es una cuestión de inseguridad, porque la gente segura y amada
no se comporta de esa manera, no son desagradables con los demás. Al contrario, las personas que se sienten profundamente amadas y seguras son generosos y amables con los demás. Por eso yo creo que hay que tomar una decisión. Y la decisión tiene que ver con algo que me compete a mí únicamente y que me libera de depender de lo que hagan los demás. Hagan lo que hagan, yo voy a determinarme a no ser vencido por el mal, sino a vencer con el bien el mal. Es decir, yo personalmente no quiero darle a nadie la satisfacción de convertirme en su enemigo. Me haga lo que me haga, yo renuncio, no quiero entrar en ese juego y no voy a ser enemigo de nadie, no voy a odiar a nadie. Al contrario, yo quiero ser más como Jesús y hacer lo que él hacía. Yo quiero poder ver más allá de las palabras qué está en la raíz, cuál es el dolor que está motivando esto para poder suplirlo. Hay un mito totalmente equivocado en la psicología moderna, según la cual tú tienes un cubo, un balde, ¿verdad?, donde que se va llenando con tu enojo. Y lo que tú necesitas es vaciarlo, tener una experiencia catártica, donde pues un día explotes o coges palos de goma para golpear al otro con fuerza y ahí expulsar todo tu enojo. Pero sabéis, esto no funciona. A corto plazo, en el momento, por el cansancio, agotamiento, es verdad que puedes sentirte más relajado. Pero la idea de que te vas a sentir ya para siempre mejor, tendrás paz y todo será maravilloso, es falso. No funciona. ¿Y sabéis por qué? Porque no es verdad que tengamos un cubo. Lo que tenemos es una fábrica. Y cuando desciende el nivel de enojo, en fábrica alguien dice, hay que fabricar más que se está acabando. Y estamos produciendo constantemente el enojo. Y cuanto más enojo sacas, más enojo produces. Estudio tras estudio han demostrado que la agresión solo genera más agresión, que el enojo solo crea más enojo. Y en tercer lugar, vamos a ir un poco rápido. En tercer lugar, piensa antes de reaccionar. 2 textos más en Proverbios. El capítulo 13, verso 16 dice que las personas sabias piensan antes de actuar. Y en el 29:11 dice que los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Una traducción literal sería enfrían su enojo. Los sabios enfrían su enojo. Es como cuando vas a tomar el café y está muy caliente. ¿Qué haces? Lo revuelves, soplas, lo dejas allí, dejas que se enfríe. Esto es lo que tenemos que hacer con el enojo. ¿Y qué haces mientras esperas a que se enfríe? Pues algunas preguntas, ¿por qué no? Hacerte algunas preguntas que te permitan tomar control sobre el enojo. Por ejemplo, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué es lo que quiero que ocurra en mi relación? Y consecuentemente, ¿cómo puedo obtenerlo? ¿Qué tengo que hacer para que eso se produzca, para tener eso que yo quiero? Desde luego, no vas a poder hacerte estas preguntas si empiezas ya a hablar inmediatamente cuando algo te molesta, ¿verdad? Pero si eres capaz de quedar callado por un minuto, puedes pensar en ellas. Y si reflexionas antes de hablar, si piensas antes de actuar, entonces podrás reconocer la raíz de tu enojo. El enojo siempre está causado por una de estas 3 cosas. El dolor, cuando eres lastimado te enojas. Si no, experimentarlo, golpéate un dedo con el martillo. Si has tenido la experiencia, yo cuando me ha ocurrido algo así, de verdad, terminas enojado, coges el martillo, lo tiras con rabia lejos de ti, me enfado conmigo mismo, me empiezo a insultar, qué estúpido eres, ¿no? ¿Por qué no habrás prestado atención? Me enojo con el dedo, me enojo con quien esté por delante, ¿verdad? Porque el dolor produce ira, produce enfado. Y cuando estás herido, te enojas. En segundo lugar, la frustración. No sé si os ha pasado a vosotros, pero en una ocasión, yo creo que aún no lo hemos resuelto, pero tuvimos un problema con una compañía de teléfonos móviles. Nos habían hecho un cobro indebido y solo le llamó para repararlo y lo típico. Aparece una maquinita diciéndote si quieres recibir ofertas marque el 1, si quieres dar tal, marque el 2, tal. Al final de todo vas marcando, te pasa otra maquinita. Cuando consigues hablar con una persona te dice, dígame su DNI. Le dices, mi DNI tal, ¿su nombre es? Sí, muy bien. ¿Por qué llamaba? Y le explicas, mire, es que hemos tenido un cobro indebido, ha pasado esto, no sé qué, no sé cuánto. Ah, muy bien, espere que le paso. Bueno, muy bien, ¿te pasan? Sí, dígame, mire, un momento, dígame su DNI.
Le dices el DNI, ¿su nombre es? Sí, ese es mi nombre. Muy bien, a ver, explíqueme qué le ha pasado. Y le explicas, bueno, mire, es que nos ha ocurrido esto en la factura, espere un momento que le paso al director comercial. Vuelven a pasarte y nuevamente, a ver, dígame su DNI. Digo, bueno, pues ya me lo he aprendido de memoria, no lo sabía, pero ahora ya me lo he quedado. Y empiezas a explicar, y no basta con una vez porque te prometen, bueno, ya se lo solucionaremos. Llega la próxima factura sin ninguna reparación. Vuelves a llamar, repite ese mismo proceso. Al final tenías que ver a Sole. Yo lo que quiero es mi dinero, gritándole al teléfono, ¿verdad? Y es que es verdad, la frustración, el sentir que nada sirve para nada, que no avanzas, termina produciéndote enojo y le gritas a un aparato. Las mujeres suelen enojarse con las personas, los hombres con las cosas. Los hombres son más de enfadarse con el ordenador, con el coche, con cualquier electrodoméstico, y empiezan a darle, ¿no?, como si eso lo fuera a arreglar. Pero es cierto, cuando nada parece funcionar, cuando no controlas la situación, la frustración causa enojo. Y cualquiera que haya tenido que soportar a un niño que está llorando durante una hora, después de que hayas hecho todo lo posible para callarlo, no me digáis que no habéis pensado, yo lo estrangulo. Debería decir, uy, cuántos mentirosos, ¿no? Es verdad, estás ahí, al final tú terminas pensando, lleno de rabia, no sabes por dónde sacarla. Y cuanto más propenso seas a tener el control de las cosas, cuanto más te guste el controlar lo que te ocurre, más propenso vas a ser a la frustración y por tanto al enojo. Porque la mayoría de las cosas que ocurren en tu vida no las puedes manejar. No puedes controlar a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a ti mismo. Te puedes controlar la mayor parte del tiempo. Así que vas a vivir con mucha frustración y por ende con mucho enojo. Y en tercer lugar está el miedo. El miedo también produce enojo. Cuando nos sentimos amenazados o atacados nos revolvemos. Esto de que la mejor defensa es un buen ataque, experimentarlo. Tú recrimínale a alguien por algo, censúrale por algo y automáticamente él te va a responder enfadado, criticándote, pues tú no sé qué, ¿verdad? Y en esto sale lo más animal de nosotros, la parte menos racional. De hecho, a un animal, tú ves que un gato o un ratón, por naturaleza, cuando tú te acercas a ellos van a escapar. Si no son de casa, ¿verdad? Si no son familiares. Tú te acercas y por naturaleza la mayoría de los animales escapan de ti. Pero como los tengas acorralados, se revuelven y te atacan. Aunque tú seas más grande, más fuerte, aunque tengas más poder. Recuerdo una vez que se nos coló una rata en casa, en el cuarto piso, aquí en Romil. Y nuestro pasillo era muy largo, y resulta que la rata había hecho un nido en la cocina. Vivíamos en un cuarto piso que por la parte de atrás, donde daba nuestra vivienda, debía ser un octavo, como ocurre en Vigo con casi todas las casas de esta zona, ¿no? Y bueno, estaban en obras, en un solar, no sé cómo una rata llegó hasta nuestro piso. Estaba allí en la cocina, nos costó localizarla porque no la encontrábamos, y cuando ya sabía que estaba en la cocina, mi esposa con un ataque de pánico, o se iba la rata o ella se iba de casa, pero literalmente, no creáis que es una exageración. Y yo la verdad es que no tengo una enorme simpatía por las ratas, y menos por matar animales, nunca se me ha dado por esto. Una vez disparé una escopeta y maté un gorrión y tuve una culpabilidad que no me dejó vivir durante un tiempo enorme, hasta que conseguí que alguien se lo comiera y dije, bueno, fue para comer. Y esto me quitó un poco de culpa. Pero con aquella rata nos ocurrió, bueno, lo que hice fue cerrar todas las puertas de casa y dejar solo abierta la de la cocina y la de la calle, con la esperanza de que se fuera y luego ya no era mi problema, ¿verdad? Entonces entré en la cocina con una escoba, y allí empiezo a mexer, ¿verdad? A golpear las cosas hasta que la rata por fin sale. Y sale por la válvula de escape, por la puerta, pero en lugar de ir hacia la puerta, se fue en la otra dirección. Y allí voy yo detrás hasta que nos encontramos al final del pasillo con la puerta cerrada del salón, y allí la rata empieza a dar saltos de más de 1 metro. Y cuando ve que no tiene salida, se me encara, se me queda ahí mirando y se me tira encima. Y bueno, menos mal que en aquel momento estaba más ágil, le hice un quiebro, y como los toreros, la dejé pasar y luego ya salió, y no os cuento el final, pero bueno. La cuestión es que efectivamente, cuando uno se siente acorralado,
atacado, lo que hace es atacar siempre que pueda. Es por esto que esperar que se enfríe el enojo es algo tan conveniente, porque te permite reflexionar antes de actuar. Decía Thomas Jefferson, cuando estés enfadado, cuenta hasta 10. Y si estás realmente enfadado, cuenta hasta 100. Esto no viene en la Biblia, pero es un consejo sabio. Es algo que podríamos practicar más. La cuestión es, no respondas inmediatamente a ese WhatsApp, o a ese email, o a ese comentario que has escuchado. Deja que se enfríe, cuenta hasta 10. Trata de comprender por qué esa persona dice lo que dice. Cuanto tú más comprendas, más comprensible serás con la gente. ¿De acuerdo? Y más comprensible vas a ser con tus hijos, con tu esposa, con tu marido, con gente que te importa, a la que amas, y por tanto tienes mucho que ganar. De lo que la gente no se da cuenta es que el enojo es contagioso. Cuando tú gritas, los demás gritan. Y el problema es que alguien tiene que dejar de gritar para que la cosa se apacigüe. Pero en principio lo que generas es la misma atmósfera. Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Yo no sé si te has dado cuenta de que cuando hablas de forma calmada y amablemente no puedes enfadarte. No puedes mantener el enojo hablando amablemente y en voz baja. Necesitas gritar para enfadarte. Y cuanto más gritas, más te enfadas. Y cuanto más te enfadas, más gritas. Y más se enfadan los demás y más gritan los demás. Y ese es el círculo vicioso del que tenemos que salir. Dice en el capítulo 17, 27 de Proverbios que es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. En una ocasión, hablando con un hombre, le pregunté, ¿no te molesta que tu mujer siempre tenga la última palabra? Y él dijo, no, si hasta le agradezco, se lo agradezco, no, que termine de hablar. No lo habéis cogido, no. Bueno, lo dejo. Termino ya. En cuarto lugar, y esta es un poco la clave, debemos de basar nuestra identidad en Jesús. La clave más importante para lidiar con el enojo en tu vida y con quienes te hacen enojar es este último punto, y es el más importante de todos. Tienes que basar tu identidad en Jesús, en tu relación con Él, saber lo que eres para Él. Mucho del enojo, de la frustración, del miedo, viene por precisamente miedo a que lo que hago no le guste a los demás, a lo que digan de mí, la opinión que puedan tener, cómo me valoren, que me rechacen, si alguien me da de baja en el Facebook o se da de baja de mi grupo de WhatsApp. Todo esto termina, ¿verdad?, enojándonos, haciéndonos sentir mal, porque creemos en el fondo que nos están restando valor. Y lo importante es que nuestro valor, lo que yo soy como persona, descanse no en cosas tan frágiles, sino en algo sólido. Jesús nos habló de construir sobre la roca, y esa es la diferencia a construir sobre la arena, ¿verdad? Que no vamos a tener tanta inestabilidad. ¿Y qué significa construir sobre la roca? Pues que mi identidad, lo que yo soy, lo extraigo de lo que Jesús declara como verdad acerca de mí. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto de mí? Que sé que Él me ama de manera incondicional, que nada me puede apartar de su amor. Y ese nada es contundente, categórico, es extensivo, ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada, ninguna cosa creada que esté existiendo que me pueda apartar del amor de Dios, porque me ama de una forma incondicional, y esto no va a cambiar nunca. Así que tengo que saber que soy aceptado por Dios. Aunque la gente me rechace, como alguien decía, y es una frase que me encanta, vivir para el aplauso de uno solo. Si tú intentas agradar a todo el mundo y caer bien a todo el mundo, vas a sufrir mucho. Pero cuando decides solo, lo importante para mí es recibir el aplauso de una sola persona, y ese es Dios, entonces simplifica todo en la vida. Se me hace mucho más fácil saber qué tengo que hacer, cómo comportarme, cómo agradarle, y por tanto no me van a importar tanto lo que los demás hagan o digan. No me va a afectar, no lo voy a tomar en consideración, me será más fácil pasar por alto la ofensa. La Biblia dice que Él me ama incondicionalmente, que soy suyo, que soy valioso, que soy digno, que Él tiene un propósito y un plan para mi vida, y podría seguir y seguir hablando de lo que Dios ha afirmado acerca de quién soy yo para Él. Si tratas de edificar tu vida sobre cualquier otra cosa, siempre estarás luchando con la inseguridad.
si construyes tu identidad sobre tu trabajo, yo soy piloto de avión, sí, pero ahora resulta que hay una reestructuración y pierdes el trabajo. ¿Y ahora qué eres? Bueno, ahora eres peatón, No, es verdad, lo que tú haces no es lo que tú eres. Ser piloto es lo que tú haces en tu tiempo laboral, pero tu identidad no puedes basarla en algo que lo puedes perder mañana. Como también si basas tu identidad en tu belleza, eso se pasará. O si basas tu identidad en tu trabajo o en tu pareja, bueno, ella se puede enfermar, se puede morir o te puede dejar, ¿verdad? Y esto te va a hacer sufrir. Si edificas tu identidad sobre algo que te puede ser quitado, vas a vivir con inseguridad. Y la inseguridad es raíz de tu enojo. El enojo y la inseguridad y el miedo van de la mano. Por eso, cuando sepas quién eres realmente y de quién eres, nadie te podrá hacer enojar. Dice en Proverbios 29-25 que el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Si estás preocupado por lo que la gente opina de ti, si te preocupa que te desaprueben o lo que piensas, o que desaprueben lo que haces o cómo vistes o lo que sea, tienes un problema. Temer a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. ¿Cómo me protege Dios? ¿Cómo me ayuda Dios a controlar mi enojo? Él va al corazón del asunto. Y el corazón del problema es un problema del corazón. Es lo que sale de mí. La presión revela lo que hay en tu interior. Y es igual que cuando tú aprietas un tubo de pasta de dientes, ¿sabes lo que va a salir? Pasta de dientes, ¿verdad? Si eso es lo que está dentro, lo que va a salir es lo que hay dentro. Y en mí ocurre exactamente lo mismo. Lo que sale por mi boca es lo que hay en mi corazón. Cuando alguien me aprieta, cuando alguien toca las teclas que me afectan, ¿verdad? Lo que va a salir es lo que hay dentro de mí. Fijaos que cuando me enojo, mi lengua revela quién soy. Una lengua negativa revela un corazón temeroso. Una lengua que juzga revela un corazón culpable. Una lengua crítica revela amargura en el corazón. Por otra parte, una lengua alentadora revela un corazón feliz. Una lengua amable revela un corazón amoroso. Una lengua controlada revela un corazón pacífico. Así que la clave está en tu corazón, en cambiar tu corazón, cambiar lo que hay dentro de él. Y mira, es como si tú tienes un pozo de agua contaminada. Muchos de los libros de autoayuda lo que te explican es cómo cambiar el motor, pero esto no soluciona el problema, porque si no cambias el agua, vas a seguir enfermando con lo que bebas de ese pozo. Por eso lo que tienes que hacer es sustituir el agua que hay en el pozo. Y a menos que arregles eso, nada va a cambiar. En la Biblia nos dice el apóstol Pablo que, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Este es el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Y esta es la clave para poder tener control de lo que hay en mi corazón. Darle el control al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu produce todo esto en mi vida? ¿Cómo es que lo llena de amor, de alegría, de paz? De modo que cuando la presión me apriete, lo que salga no sea odio, enojo, resentimientos, etcétera, etcétera, sino gentileza, bondad, control propio. ¿Cómo ocurre esto? Pues mirad, no lo compliquéis demasiado, yo tampoco lo quiero complicar. Se trata de depender de Dios en lugar de depender de ti mismo. De pedirle ayuda a Dios, de hacer esta oración: Dios, ayúdame, quiero depender de ti y no de mí mismo. Ayúdame en cada situación a buscar tu voluntad y no la mía, a hacer aquello que tú quieres que yo haga. Y entonces el Espíritu produce en tu vida cada vez más amor, más gozo, más paz, más bondad, etcétera, etcétera. Así que ríndete a Él. La Biblia nos afirma, nos enseña que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Así que si tú eres cristiano, si tú te has convertido a Cristo, no dudes de que el Espíritu está en tu interior, si no, no eres de Él.
y si está en tu interior, es con la expectativa, con el anhelo, con el deseo de transformarte a la imagen de Jesús, de producir en tu vida su fruto, de poder bendecirte. Pero Dios, sabéis, no se caracteriza porque no impone su voluntad. Él la revela, Él dice, esto es lo que yo pienso de ti, esto es lo que yo quiero para tu vida. Pero luego tenemos que abrazarlo, tenemos que quererlo, tenemos que pedirlo, tenemos que hacerle hueco, ¿verdad? Y este es nuestro papel en todo esto. Tenemos que querer el plan de Dios para nuestras vidas, tenemos que invitar al Espíritu Santo a tomar el control y tenemos que rendirnos para que en cada ocasión Él sea el que diga lo que voy a hacer y no mis apetencias carnales, lo que me pide el cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a orar y concluimos así. Padre, y estamos tan agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por sabernos parte de tu familia, algo que no podemos ni imaginar, Señor, que no podíamos ni merecer de ninguna manera. Gracias por no tratarnos como merecemos, sino conforme a nuestra necesidad y conforme a tu infinito amor. Y Padre, en este problema que tanto padecemos todos, de enojarnos de forma incontrolada, de hacer daños a las personas que amamos, de no poder, Señor, tampoco manejar el enojo que sentimos cuando alguien nos hiere a nosotros, Padre, queremos pedir tu ayuda y de verdad que tu Espíritu pueda cada vez controlar más nuestro ser, que podamos responder no como un hombre, Señor, al que le pueden sus pasiones, sino como alguien que tiene control propio, como ese fruto del Espíritu que produce en nosotros cuando nos rendimos a Él. Y queremos implorarte, Espíritu Santo, que tú puedas guiar nuestros pasos, que puedas enseñarnos cada día más y más y que puedas producir en nosotros ese mismo carácter que tenía Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.